Atención a la última hora, porque en Argentina en las últimas 24 horas han detonado una bomba que afecta de lleno a Felipe, a Leticia, a la Casa Real Española y prácticamente a toda España. Una supuesta amante de Felipe VI, que además es una persona conocida, Juliana Aguada, que fue conocida gran empresaria de allí, de Argentina, pero también llegó a ser primera dama del país. Estamos hablando de una noticia, un escándalo mundial que de momento solo afecta a Latinoamérica. En España la noticia se ha desdeñado por completo, la han calificado de bulo y es verdad que dentro de toda esta rumorología asoma por ahí alguna verdad que os vamos a contar, porque hay varias teorías y algún medio ya ha publicado las primeras palabras de esta tal Juliana. Vamos a escuchar lo que dijeron en el programa y a continuación os cuento más. Digamos, comprobar o que confirmar esto es muy difícil y aparte andar a decir que primero se tiene que separar el rey, que dicen que está separado, Felipe. Sí, yo en esa pareja no creo nada. No, mucho tiempo separado. Sí. Y cuando se separan acá, se separan, termina la relación Macri con Juliana, muchos empezaron a decir, ¿por qué? ¿Qué hay acá atrás? Por algo lo blanquean. Como que a nadie ¿Como le que se terminaba de separó por el cerrar. rey? Nah. ¿Vos te imaginás que lo haya dejado por el rey? Hay que dejarlo a Macri, No. que es un Él pez gordo. Yo pensé que había aparecido después el rey, como que... Esta señora, Juliana Aguada, se ha separado hace 6-7 semanas de Macri, que fue presidente del país y que llevaban juntos unos 15 años. Ojito, porque este dato es importante para entender toda la historia. Primer fallo del programa, los reyes llevan separados desde 2012. Al menos que sepamos, oficialmente no. Dijo, ay, se separó y apareció el rey que la tenía ya en la mira. No tenemos fecha. Lo que hemos podido hacer es, ver esos encuentros que tuvieron protocolares siendo presidente Macri allá o acá. Me quedé impactada con la cantidad de veces que se vistieron iguales. Yo me acordaba que alguna vez se habían vestido, pero hicieron un muy buen informe ustedes con todas esas fotitos todas Y pudimos juntas. encontrar El informe que han hecho ha sido con fotos de 2017 y 2019, cuando estaba el exmarido de esta tal Juliana, de presidente, Macri, y a partir de ahí es todo. Es decir, no hay ninguna foto reciente más allá de 2019 entre Felipe VI entre estos cuatro, vaya. todos los vestidos que se Increíble. puso Leticia. Está obsesionada. Copiándole a Juliana, la hechicera. Bueno, Increíble. a ver, hay un mundo que uno no tiene acceso, pero que tal vez a través de terceros, que son empresarios, ¿cómo te puedo explicar? Operadores, Claro. gente de prensa muy arriba, Bien, la fuente que alude Rodrigo Lussich, que es el presentador de este programa, es La Rosca o el Círculo Rojo. Digamos que es un poco una élite de empresarios, lobistas, gente de alto poder en Argentina, que es donde se habría disparado todo este rumor. Él dice además que tiene información de España, pero lo cierto es que unido al tema de la separación de 2012, que no fue así, recordemos, sí hubo rumores y hay quien todavía sostiene que los reyes viven separados y haciendo vidas paralelas, pero oficialmente esto no es así. Llaman a Felipe VI, Felipe I de Borbón. Esto además de, ¿cómo decirlo? Decir que en el último discurso del rey en Navidad, que el rey apareció solo, sin Leticia. ¿Cuándo ha aparecido Leticia en ningún discurso del rey? De hecho, solo hay una sola vez, y fue el rey emérito, que reunió a toda su familia para hacer el discurso de Navidad, en los años 70. Así las cosas, toda la información va por aquí. Pero como digo, ojo, porque dentro de la rumorología salen verdades. Y ya hay reacción, estoy viendo, de Casa Real. lobistas, diputados, dueños de medios, en fin. Millos. Gente que está allá que uno no accede. Los Bueno, millos, vamos a ponerlos ahí. ahí empiezan a decir, en realidad Macri quiere blanquear rápido una novia, porque viste que se habló de Juana, que se desmitió con un escándalo, eso no. se habló de Guillermina, que lo rebotó, Tampoco, sí. ahora se habló de Natalia Graciano, porque en realidad sabe que se viene el blanqueo de Juliana con el rey de España. No. No, chicos, espera un poquito. Que se está apurando él, ¿no? Aparte,
paso a paso cada uno. Hace re poco que se separaron. Qué bárbaro, como todo es así. ¿Viste? Todo tan efímero. Es que es increíble. No, y aparte, ¿cómo haces para blanquear? Porque un rey no se separa. Ellos, viste, que son todos degenerados, pero no se separan. O sea, la que no se separa. Pero si apareciera una Juliana, te Bueno, tiran fuerte estos, ¿eh? digo que Te morís. acá. no, porque aparte Juliana da el piné. Después Que de no- Macron. sin desmerecer a nadie. Pará, sin metemos dos reinas. La reina Leticia está amargada. Bueno, y hoy- está con cara larga. Madre mía, estos no se cortan nada, ¿eh? Esto es televisión abierta en Argentina. Recién unas imágenes de la última aparición pública de Leticia y el Rey hace 3 o 4 días. Ella aplaude así como quien aplaude al enemigo, como que ve pasar un cadáver. Está furiosa. Y está como ida. Está como ida. Sí, Está sí. como ida. Y él, el mensaje navideño lo hizo solo, que viste, a veces lo hace con la familia. Yo estaba allá. Yo pasé por el Palacio en Nochebuena, allá en Madrid. Yo estaba solo. Qué soledad. Una soledad absoluta. Yo era mirando el palacio. No, pará, porque yo estaba más solo que, bueno, sale como loca a las calles. Claro. Viste que es China Madrid en Y le gusta, en Navidad. sí, y a la sí, gente anda general. para arriba y para abajo. Entonces yo fui caminando como perdido y llegué al palacio. Sí. Y no había un alma, todo apagado. Yo digo, Ay, pero qué tristeza. yo digo, ¿qué pasa? Claro, pero porque fue al palacio. Fue al Palacio Real, madre mía. O sea, ojito con la ignorancia de que esta gente no sabe que la residencia de los reyes se encuentra en Zarzuela. Es brutal, es brutal. Bueno, reacción aquí en España, os puedo contar que, a ver, prácticamente ningún medio se ha hecho eco. Únicamente medios, o sea, periódicos y televisiones, nada. O sea, silencio total. Ni una línea en portada, ni secciones, ni en la sección de realeza, ignorado por completo. Medios de Corazón y Opinión directamente lo han tachado como bulo. La revista Lecturas pone la historia del bulo de la televisión argentina. Libertad Digital, Federico Jiménez Los Santos ha dedicado varios minutos en su programa a desmontar estas pruebas. Han dicho que Leonor era menor de edad, porque tenía 20 años. Yo me quedo flipando. Y que las luces del Palacio Real, claro que están apagadas de noche. Es algo que todo el mundo sabe, pero aquí lo comentan. OK Diario lo ha tratado como especulación y realmente donde esto está alcanzando repercusión es en portales argentinos que lo están explotando a tope. Romance Bomba, Tercera en Discordia, son los únicos que no, y algunos canales de YouTube. La Casa Real Española de momento no ha emitido comunicado ni desmentido oficial, pero circulan rumores de que estarían estudiando una demanda por difamación y fake news contra el programa Intrusos, pero además también contra quienes se han hecho eco de esta información, dándola prácticamente por cierta, que ha sido el caso de algún canal de YouTube que lo ha titulado como Última Hora, Escándalo, Bomba Mundial. Y aunque no se lo creyese, a la gente le ha dicho que sí, que esto es verdad. Y en fin, en programas de televisión el único que se ha hecho eco ha sido Zapeando, un programa de humor con un tono 100% de mofa. Prácticamente, bueno, os voy a decir las frases que han dicho. Dice: tengo yo más tensión sexual con este rotulador, refiriéndose a esas fotos, esas imágenes de 2007 y 2019 entre Felipe y Juliana, que estos conductores argentinos lo han calificado como miradas de codicia. Se han reído de ellos prácticamente y nada, silencio total, que yo tampoco estoy... O sea, quiero decir, es verdad que la noticia no tiene mucho recorrido, pero no hubiera estado mal desmentirlo. Aquí en España algunos son tan meapilas que por no tratar ni el tema, que podría escalar a un escándalo como el de Jaime del Burgo, pues se callan absolutamente todo. Vamos a seguir viendo y os digo las teorías que hay sobre este tema. Acá digo, no se escucha música, no he puesto un disco. El Nada rey para- necesita una alegría. Claro. Vos pasás por la puerta del palacio y decís, bueno, loco, hagan un poquito de bulla. Algo. Juliana, ¿sabés la fiesta que le hace ahí? Sí. Que organiza todo, se pone las Olvídate. flores en el La balcón. hueá- Yo digo, esta gente, está con el batón viendo una serie de Netflix, la noche del 24. El príncipe está desnudo, pensé yo, seguramente atrás de algo, porque es el rey. Bien. Fuerte, imagina. Claro, el rey. El ¿sabes? rey, claro, es el Fuerte rey. imaginarlo. Y las niñas, que ahora están esperando que cumpla la mayoría de edad, porque, bueno, la prensa, esto lo decimos nosotros, lo dice la prensa Sí. española, que es muy cauta, porque viste que allá no les gusta que hablen mal de la monarquía. Claro. Entonces medio que desacreditan o no le dan mucho. No estoy de acuerdo, habrá medios que sí, pero aquí hablamos de la monarquía
cuando tenemos que ser críticos, cuando tenemos que defenderlos. A mí me critican mucho. ¿Cuánto te paga Leticia? Pues no me paga nada. Pero otras veces cuando la critico soy un superhéroe. Aquí hay de todo, quiero decir. Gente que hablamos todos los días y hablamos con un tono más libre, con un tono más crítico. Y gente que sí, es verdad que se calla las cosas. Pero bueno, que yo creo que más o menos eso son identificables. Pero bueno, no sé, ahora viene Rodrigo Lussich un poco a abrirnos los ojos a los españoles. Flipante. Mucha visibilidad a las versiones de los periodistas que hablan de los Pasa reyes. también que monarquía han tenido tantos problemas. Todas las monarquías, la verdad. Sí. No, se aparte sostienen. que no corre vuela, pero dicen que ellos tienen un pacto, o hicieron un pacto prematrimonial, Leticia y Felipe, que cuando las hijas cumplieran la mayoría de edad, tasa. Y que las niñas quedarían en el ¿Cuánto le palacio falta para cumplir la con el mayoría? padre. Ahora va a cumplir, la Leonor, la heredera del trono, va a cumplir los 21. Y cuando cumpla los 21, Chau, chau, adiós, y Leticia. ahí entra Claro. Pero es que, o sea, es desinformación total. En España la mayoría de edad está en 18. Y las dos, Leonor y la pequeña, Sofía, ya los tienen. Quiero decir, ese pacto no es así realmente. O sea, está hablando de las capitulaciones matrimoniales y no era eso lo que decían. Es que no se han informado ni en eso, que es público y notorio. El asunto era que si se divorciaba Leticia, las niñas pasaban a tener la custodia de Casa Real, en este caso del padre. Eso eran las capitulaciones prematrimoniales. Nada que ver con lo que está contando. entonces se puede Que hay cosas que son verdad, sí, pero que está mezclando muchísimo. habilitar que tal vez, a ver, no es que no se separan los reyes nunca. Tuvimos a Lady Di y a Carlos que se separaron. Los otros reyes dimitieron. Los reyes, El Carlos, que fue re infiel, escúchame, siguieron. y los reyes viejos de España, que se fueron un día porque estaban ya muy chacabuco. Tanto Sofía. Me reí mucho, Rodrigo, en Instagram con su personaje. Yo sigo mucho tus relatos, te lo tengo que decir. Me gusta cómo contás las cosas. Porque te estoy escuchando muy atentamente y te digo, me quedé también con el relato de Leticia habiendo sido infiel, que eso no me lo acordaba. No, El Leticia, exmarido. Claro. cuando todavía era Guerrero. princesa. Con el cuñado. Con el cuñado, o sea, que se también. termina casando con la hermana. El tal Jaime del Burgo, que parece que tuvieron un romance apasionadísimo, cuando ella después vio que la cosa se ponía seria con el príncipe, le dijo, bueno, te presento a mi hermana, para que quede cerca. No, y ellos qué seguían buena teniendo los estrategia, ¿entendés? te digo, es Es buena. espectacular. Casás a tu amante con tu hermana, Terrible. lo tenés a mano, Casi pasa pero con parece que bomba. ella le dio como un fular, él se envolvió en eso, o ella se dejó un chal, se dejó un chal en la casa de él. Y él después parece que un día apareció con el chal puesto. Nah, ¿lo descubrieron por eso? Sí. ¿Y Y con la él puso- hermana? ¿Qué relación tiene Leticia con la hermana? Ya, pero a ver. Jaime del Burgo sigue calladito. Es verdad que muchos esperábamos más y más de Jaime del Burgo, que iba a grabar una serie, que iba a grabar una película. Bueno, en fin, fantasías que al final no ha terminado de llevar a cabo y que destrozaron por completo su relato, que sí fue un escándalo, que aquí lo tratamos de todas las maneras posibles, con todo lo que se había dicho, con el libro de Jaime Peñafiel, con el libro del primo, con los otros libros que habían salido, pero no me vale para justificar esto de Felipe VI y Juliana, meter aquí lo de Jaime del Burgo. Lo de Jaime del Burgo sí fue real en el sentido de que sí fue un auténtico escándalo, pero aquí están como intentando asociar estos asuntos que yo creo que no van a tener recorrido. Malísima. Malísima, Sí. Y sí, claro. claro, si se culiaba la hermana. ¡Ey! No, perdón. Rodrigo. Con toda la letra. Las cosas como son. No, perdón, Mariana, vos sos una dama, yo soy un animal. Perdón, pero pará, dicen que claro, ¿cómo se va a llevar? Si lo hizo casarse con uno y estaba con el mismo que se lo hace casar, y dice, me estás gastando, Muy ¿para qué me hiciste casar con este que anda con vos? Muy fuerte. Y el pasado de Leticia, antes ella trabajaba en televisión, ¿te acuerdas? Claro, Ella se puede- es claro. presentadora. Claro. Sí, Que claro. también eso influye en que muchos periodistas, colegas de ella, le cuidan el terreno, como era una colega que le deben de ver favores, quién sabe, capaz que la llaman para pedirle entrada para el palacio o algo de vez en cuando. Vos decís que la están Bueno, el Palacio no es un cine, ¿eh? Madre mía, brutal. Sí, llevan razón con esto de que hay periodistas muy pelotas, pero bueno. ayudando. La cuidan digamos. porque es colega. Ahora, ¿entendés? el rumor, digamos, sale, pasó alguien. No, sale de acá, de Argentina, de acá. acá. No, yo allá escuché, pero acá es donde comentan que ojo con Macri porque Juliana anda con el rey. Que tampoco es una cosa que se te puede ocurrir ni inventada, porque No, pero te digo, podría ser, porque ¿por qué no? Que no se te puede ocurrir ni inventada, no, que va. Ahora voy a enumerar todas las teorías que hay sobre este asunto, porque es acojonante.
Yo doy por hecho de que aquí no hay mucho que rascar entre Felipe y Juliana. Pero el asunto es más fuerte de lo que yo me podía imaginar, de por qué se ha llegado un poquito a hacer esto, ¿eh? Hay teorías bastante fuertes. He podido hablar con gente de Argentina y me cuentan aquí algunas cosas, porque claro, yo no conozco tanto a Macri y a la mujer. Entonces, claro, ese es el asunto. Tranquilamente. ¿Por qué no se Bueno, conocen? vos ves. Capaz que tienen el WhatsApp. No, que tienen el WhatsApp. Vos Claro. imagínate. Aparte, si realmente se ha ido poniendo la ropa una de la otra, Ay, es porque... No, porque Juliana es re alta y ella es chiquitita. Todo le va a quedar le largo. queda- sí, pero lo Sí. adapta, lo adapta. Le baila, lo adapta le baila, porque Leticia. él quiere que ella ve. Porque pero, no sé quién está enamorado de quién, porque resulta que parece que se odian, como todo matrimonio. Se odian, pero vos lo ves y ya se nota que se odian. Bueno, pero la No, realeza- Mariana, Sí. ¿cómo te das cuenta de Mira, ahí esto? no hay más amor. No estoy hablando. Ahí, de Mira, Leticia esa imagen, y Felipe. él, que es más alto, el más alto de Él es todos. altísimo, ¿no? Él es altísimo. Sí. Por Es arriba mono. del hombro, la relojea Juliana. Y ella otra pobre mirando para adelante. Pero esas eran buenas épocas dentro de todo. Claro. Lo que dicen es que esos están separados desde el 2012. A ver, yo aquí lo que estoy viendo es una visita diplomática y ya, ya está. Que es verdad que a lo mejor esta gente no está acostumbrada a ver este tipo de imágenes, pero es que además Leticia es muy expresiva y aquí yo la veo normal siendo diplomática. No sé si es 2017 o 2019. Entonces la tenemos Post de infidelidad novia, de ella tenés. con el cuñado, de Leticia. Sí, ¿de Mira, cuándo mira, es eso? mira con la cara de codicia que mira él. Mira, vamos a analizar esta foto. Sí. Él la mira como si yo te voy a agarrar. Eso es de lo que se han cachondeado aquí en un programa en España. Tal cual. Te tengo ganas. Sí. Y Leticia la mira como diciendo, vos te vas a quedar con este porque es un plomo. Le estás apretando los Llévatelo, picos por favor. fuerte, Llévatelo de acá. Portate bien. Ella tiene supuestamente el romance con el cuñado Sí. y en el 2012 sufre mucho, porque estaba muy enamorado, Felipe, parece, de Leticia en sus inicios. ¿Cómo está todo el mundo al principio, no es cierto? Después ya no te hablas más, no te dirigís la palabra. Y aparte para casarte con una plebeya, porque ella es una Sí, plebeya, total. claro. No, fue muy resistido eso. Muy resistido Claro. por los reyes viejos, que Sí. son malísimos. Sí. Vimos más temprano. ¡Mirá esta foto! Sí. No. Mirá, Sí. mirá, No. mirá. Sí, esta foto Ah, es... tensión sexual. Mira, Esta medio foto que- de ya va a llegar el momento. No la está mirando a los ojos. ¿Viste cuando hacemos esas ediciones con rayos? Que le ponemos rayitos a los ojos de la gente. Ahora, ¿cómo vamos a ver esto? La realeza española nunca, desde que hubo rumores de separación, infidelidad, jamás emitió un comunicado ni Nada. para que sí ni para... No, pero las cosas ya te digo yo que están cambiando, ya están cambiando. O sea, yo a lo mejor hace 3 años me lo dicen de que Casa Real hay rumores de que vaya a poner una demanda y digo, no, eso es mentira. Pero por el año pasado, por el centro comercial, las cámaras estas que grabaron a Leonor, ahí sí dieron reporte. Y ahí sí dijeron que estaban vendiendo imágenes de personas dentro de un centro comercial y demandaron. Luego eso no salió bien, pero lo hicieron por primera vez. Hablar de la monarquía no es tener cancha libre para decir la primera burrada que se nos pueda ocurrir. Que yo lo entiendo que esto lo ven desde otra perspectiva, pero bueno. para que no. No han dicho nada, nunca Sí, han dicho. Se han dicho, tenemos última hora. desmintieron, nunca salieron a confirmar. Obviamente no van a salir a confirmar, pero Si quiero decir... confirmaran es porque es algo muy No, lo de Jaime del Burgo siguieron una estrategia del silencio que al final les fue bien y tuvieron por ahí otros gestos que bueno, pero bueno. formal ya. Que Y en todo caso, si hay un divorcio que anunciaran en algún momento, bueno, se anunciará, lo cual tampoco va a implicar que al día siguiente él blanquee Claro. con otra mujer. Nada, lo van a anunciar con esta noticia. Aparte, para que Macri no se divorció todavía tampoco. Claro, tiene que divorciar Sí, primero acá. Claro, tiene Pero que... por te llamó la atención cuando se divorció. Yo digo, pero se Sí, me divorcia. sorprendí. Es muy raro que se divorcie. Ahora viste que Macri está tirando los últimos cartuchos para arriba y para abajo. ¿Cómo los últimos? A ver, no es tan raro. Si se pueden divorciar, se pueden divorciar. Lo ha dicho, lo hicieron Carlos III y Lady Di. Las hermanas de Felipe están divorciadas. No hay ningún problema. Y bueno, Por ahí tiene más. viste que está todos los últimos, las, Está últimas, tirando, las está- últimas balas de la cartuchera las está tirando. Hasta ahora dijiste, Guillermina, Alfano. ¿qué lista tenemos? Alfano. No, Alfano. no estamos citando al Alfano Alfano. lo contó acá, Pero de claro, DM. fue invitada a salir a las 4 de la mañana. Alfano fue una autoinvitación. ¿no? No, él escribió. Ah, él escribió. no, Él no, escribió. Alfano Según es el contacto Alfano, que ¿no? tenés para la madrugada cuando ya no viene nada. No, No por sea desmerecer a Alfano. malo, no sea malo con Alfano. No por Perdón. desmerecer a Ahí hubo un Alfano. fueguito. Bueno, pues hasta aquí esto es lo que cuentan. Os voy a decir un poquito las teorías que hay y luego pasamos a las reacciones. Perdón. Primera teoría. Este programa Intrusos lleva mucho tiempo. Es un programa que suele ser de corte sensacionalista. Pero es verdad que muchas veces pues, se han atinado con las noticias. Parece que desde hace unos años el programa no tiene tanto rating, tanta audiencia.
y se están dedicando un poco para resucitarlo a tirar globos sondas. ¿Qué es esto? Ojo con la teoría del globo sonda, que la vamos a tener 2 veces. Lanzan una bomba anónima. Anónima, pero aluden a fuentes de la rosca, que es lo que he dicho, este círculo de alto poder argentino en el que hay diputados, políticos, empresarios, lobistas. No hay ni una sola foto ni una sola prueba, como hemos visto en este caso. Si explota el escándalo en redes, y lo hizo no por los reyes de España en este caso, sino por la propia Juliana Aguada, siguen 2 o 3 días con actualizaciones. Por ejemplo, en el programa de hoy han seguido prácticamente repitiendo lo mismo, pero sin aportar ni una sola prueba, ni sin decir que en España esto se ha considerado un bulo, ¿vale? Al final, lo que suelen hacer con este tipo de bombas es que al 4.º día, cuando ya se ve que la cosa no fructifica dentro de una veracidad, dice que son rumores que le llegaron. Han cogido una noticia cuyo timing es perfecto. Juliana se separó hace solo 6-7 semanas. Prueban cómo reacciona el público a que ella tenga un novio de lujo. Y bueno, pues dicen que es el método clásico de este tipo de programas para subir audiencia en una etapa en la que tienen además competencia con otros programas de chisme. Segunda teoría. Venganza o contraataque del entorno de Mauricio Macri, la 4ª persona, es decir, el exmarido de esta supuesta amante de Felipe VI. Se separan hace 6 o 7 semanas y dicen en un comunicado que se hace de manera amistosa, pero llevan todas estas 6-7 semanas hablando de que efectivamente pues habría tensión por plata, por dinero, por empresas y por custodia. Están diciendo que esto sale por venganza, que Macri está desesperado por blanquear un romance que tendría él antes de que salga esto, y que, bueno, pues que lo podía haber hecho con otra persona argentina, pero que para curarse en espantos ha escogido a la monarquía española. Este señor querría pintar a Juliana como la que ya estaba con un rey casado, es decir, la quiere dejar como la mala internacionalmente y distrae de cualquier escándalo que tenga este señor. Bueno, ¿por qué Felipe VI? ¿Por qué la Casa Real Española? Pues básicamente parece una tontería, pero por las imágenes de 2017 y 2019. Voy a buscarlas porque seguramente las tengan en el canal de la Casa Real. A ver. Y efectivamente aquí tenemos las imágenes y bueno, pues ya está. Con estas imágenes pues muy fácil decir que ponen miradas de codicia, que hay química entre la tal Juliana y Felipe VI, y luego tira del tema de la separación, que esto ya lo hemos explicado 2000 veces. Es verdad que en 2012 en el verano en Mallorca, Leticia monta un cirio que se va a ella, que discute no solo con Felipe, sino con su suegro, y que ahí hubo muchos artículos que hablaban de separación de los reyes. Finalmente, luego fue una crisis que se solventó, o al menos eso es lo que trascendió. No podemos decir ni oficialmente, porque nunca se reconoció esa crisis por parte de Casa Real, pero sí existió. De hecho, hubo columnistas como Raúl del Pozo que hablaron sobre ello. Vale. Pues cogen esta teoría de que Leticia y Felipe están separados desde aquel año, desde 2012, y que hacen vidas paralelas, que esta teoría sí es verdad que nos pilla un poquito más cercana. Se junta también que este programa en Argentina, porque si nos vamos al resto de países latinoamericanos, la monarquía digamos como que no tiene tanto impacto, ¿no? Pero Argentina sí tiene una obsesión histórica. Máxima en Holanda, el Papa argentino y el encabezado, una Argentina en el trono de España, pues vende como pan caliente. Juliana camina como una reina, tuvo una hija con un conde belga y es empresaria de moda, es decir, la narrativa perfecta de la latina que conquista al rey. Más teorías. Bueno, la típica, un montaje para rellenar programas, ya, pero no sé, a mí me parece un poco fuerte coger esto, pero bueno. Una distracción política mediática. Ojo, el globo sonda podría venir, lo hemos dicho antes,
con lo que tira el programa, o podría venir por alguno de los dos, del ex matrimonio, es decir, de Mauricio Macri o de Juliana Aguada. ¿Vale? Con los dos hay rumores de que están empezando con nuevas parejas, pero mediáticamente pues parece que quieren hacer, que quieren quedar uno por encima de la otra y viceversa, ¿vale? Y luego la frase fuentes anónimas del Círculo Rojo. El Círculo Rojo es lo que he dicho antes, los grupos de alto poder argentino, pues parece ser que es la frase mágica que nadie puede verificar, como ya habría pasado en bulos anteriores. Vale. Errores garrafales, silencio en España, que en mi opinión no ayuda. Y bueno, si fuera verdad, yo creo que esto ya lo habríamos sacado los youtubers. A ver, que es prácticamente a diario hablar de la monarquía española. Entonces bueno. Bueno, decir, lo veis al hombre muy mayor, tiene ahí, bueno, ahí tenía menos edad, pero Mauricio Macri en la actualidad tiene 66 años y ella solo 51, ¿vale? Bueno, no vamos a entrar en más temas, pero bueno, nada. Vamos a ir un poco con las reacciones, en este caso. Las reacciones, a ver, tenemos por un lado la reacción de Casa Real. Hay algunos medios, y ya ha habido algún medio que tiene un poquito más de credibilidad, que alude a fuentes de Zarzuela, que lo que en un principio pues se lo habrían tomado directamente a chufla, a Leticia no le habría sentado nada bien este bulo, ¿vale? De hecho ya habría expresado cierta incomodidad y por ahí se habla, y no es un solo medio, de que estarían valorando tomar acciones legales, pues porque creen que les han cogido directamente como unos muñecos y los han metido en lo que parece una mentira. Por parte de Mauricio Macri, la cuarta persona es el que guarda silencio. Y ojito, porque estos dos, el silencio es bastante sospechoso. Por parte de él, pero por parte de ella. Por parte de ella hay varias teorías. Una que se mantiene en silencio. Ostras, te están liando con el rey de España y no sales nada a decir que es mentira, pues particularmente llama la atención, ¿no? Hay gente que dice que se está reservando porque esto le viene bien dentro de su separación con Mauricio Macri, porque podría demostrar que es un montaje, lo que la dejaría a ella como la buena. Y la otra parte tendría que ver con una oferta de una publicación para hablar de todo esto, aunque sea para desmentirlo, porque le van a pagar bastante dinerito. Pues aquí os he contado absolutamente todo lo que hay sobre este tema. Podrán seguir, pero ya digo, o sea, yo lo he querido ver hoy, después de que habían soltado la bomba, a ver si realmente soltaban más pruebas, pero es que no hay ni una prueba. O sea, la prueba, la misma que podemos tener acceso todos, estas imágenes que os estoy mostrando, de las visitas que hicieron aquí a España en 2017 y en 2019. No hay nada más. Pues con esto y un bizcocho, hasta mañana. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.